Bienvenidos hermanos, bienvenidos también a los hermanos que se nos unen a través de Zoom y a los que luego van a oír esta enseñanza sobre la parashá semanal. Vamos a orar para que el Eterno bendiga este estudio de su palabra. Padre nuestro, gracias Padre por estar aquí. A ti sea la gloria, el imperio y el poder. Queremos Padre estudiar hoy tu palabra y queremos hacerlo para honrarte, para la mayor gloria de tu nombre, que todo pueda ser de gran bendición para la comunidad del Mesías, para el cuerpo del Mesías, y que nosotros podamos edificar nuestras vidas, que tu palabra traiga claridad a nuestras vidas, que sea la luz, la lámpara que alumbra nuestros caminos, que podamos deleitarnos, porque la Torá es comparada con el agua, con la leche, con el vino. Te pedimos, Padre, que sea una palabra de provecho, una palabra fresca para nuestras vidas, que todos nosotros podamos ponerla por obra y que podamos recibirla con un espíritu de mansedumbre. Hoy estaremos atentos a aquello que tú te ha placido poder decirnos el día de hoy. Gracias, Señor, por estar con nosotros. A ti sea la gloria en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Bien, queridos hermanos, bienvenidos. Hoy estamos estudiando la Parashá Emor, la Parashá de las leyes sacerdotales. Y estamos estudiando las leyes del sacerdocio, del sumo sacerdocio, de las fiestas, el nombre del Eterno, de la blasfemia, de varias cosas. Y leemos cómo los sacerdotes tenían que consagrarse más al Eterno, tenían leyes de santidad adicional para ellos, no podían impurificarse ritualmente por cualquier persona, algo que es para nuestros oídos occidentales algo que choca al inicio cuando lo leemos, ¿verdad? Si una persona en cualquier religión fuera del judaísmo, léase el catolicismo, el protestantismo, cualquier religión, a la hora de perder un familiar, ¿quién es la persona que en teoría debe estar más cercana a este hombre? El líder religioso, ¿verdad? Tiene que ser el pastor en el caso de un protestante. En Israel, curiosamente, el que no iba a llegar, el que usted podía contar con que no iba a llegar al funeral, era el Cohen. En otras palabras, si un familiar se moría, iban a llegar sus amigos, iban a llegar muchas personas, pero el Cohen no iba a estar ahí. El Cohen solo podía impurificarse, contémoslo, por su padre, ¿por quién? Por su madre, por su hijo, por su hija, por su hermano, por su hermana virgen, que no haya estado con marido. Entonces los rabinos dicen que obviamente se refiere a una hermana menor que está muy cercana. De hecho, se habla de la palabra Krobá, creo que dice, ¿verdad? Su hermana a él cercana, que no haya estado con marido. 6. Y los rabinos, por ley rabínica, añaden una más, su esposa, ¿verdad? Obviamente no está en la Torá. Según los rabinos se da por sentado que también la esposa está incluida. Y el sumo sacerdote no podía impurificarse ritualmente por nadie, ni siquiera por su padre ni por su madre. O sea, que si usted esperaba que el sumo sacerdote iba a llegar al funeral de algún ser querido para consolarlo, él no iba a estar ahí. No iba a estar ahí. Lo cual es un poco contraintuitivo para la mente religiosa moderna. El que siempre está ahí es el líder religioso, ¿verdad? Él es el que está supuesto en llevar palabras de aliento. Y en Israel podían haber personas que, de hecho los rabinos hacían estas veces después, que no eran Cohen, pero sí podían ir. O el rey, por ejemplo, en el caso de Salomón, dice que había más sabiduría estando en la casa del enlutado que en una casa de fiesta. El rey no tenía prohibido ir a un funeral y sí lo tenía prohibido el Cohen. De hecho, si ustedes ven Levítico 21:3, si van conmigo, quiero hablar a partir de este verso y de un comentario de Shemuel David Lutzato, de un tema que hemos visto en alguna ocasión, pero quisiera revisarlo con ustedes, hacer algunas distinciones importantes para tener más claridad en el tema, ver lo que
que el Consejo de las Escrituras dice sobre este tema, y es un tema bastante práctico si lo podemos ver así. 21:3 dice: o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. Los rabinos dicen que no solamente tiene permitido, sino que es un mandamiento contaminarse por su hermana virgen. Porque no dice, el hebreo no dice por ella podrá contaminarse, sino que dice por ella se contaminará. Lo hace un mandamiento. De hecho, Maimónides, si mal no recuerdo, lo lista en los 613 mandamientos, el mandamiento para un cohen de impurificarse por su hermana virgen. Ahora, ¿por qué era esto así? ¿Y por qué era que la hermana que ya había tenido esposo, por ella no se podía impurificar? Si ustedes leen, de hecho, en el verso 2 dice: mas por su padre cercano, por su pariente cercano, por su madre, por su padre, o por su hijo, o por su hermano. Noten que al hermano, ¿qué notan ustedes? El hermano sí se puede, ¿verdad? Aunque haya tenido 10 hijos, sí se puede por el hermano impurificar el cohen. Sí. ¿Por qué por la esposa no? ¿Por qué por la hermana no? ¿Por qué no dice del caso de un hermano se impurificará por su hermano que no se hubiera casado, pero sí lo hace con su hermano? Claro, si lo lee alguna feminista o alguno de esos grupos locos, va a decir: porque la Torah es machista. No tiene nada que ver con eso. De hecho, miren lo que dice Samuel David Luzzatto. Dice él, comentando de que sí se puede impurificar por su hermana virgen, dice: si ella no era virgen, o sea, la que ya está casada, entonces es probable que ella había dado hijos al hombre con el cual estaba casado, y ellos entonces debían de ocuparse del funeral de ella cuando la ocasión llegara. En otras palabras, la lógica es que si no es virgen, entonces tiene hijos, tiene marido, y ellos pueden ocuparse del funeral de esta mujer. Ahora, en el caso del hombre, no, la Torah permite que este cohen se impurifique para no cargar a la viuda del hermano del cohen. En otras palabras, en lugar de esto ser machista, esto tiene en mente a la mujer, para no ser una carga. Por el contrario, en el caso de la hermana del cohen, si ella ya se había casado, había un hombre, o por lo menos hijos, que podían encargarse del funeral. En otras palabras, el funeral de la hermana del cohen casada con marido, como dice en otro lugar, no era una prioridad. No requería que el cohen interrumpiera su servicio, su ministerio, para enterrar a su hermana que tenía ya un esposo. En otras palabras, no debía ser su prioridad. ¿Han oído esa palabra? Prioridad. ¿Qué significa la palabra prioridad? Lo que debe ser primero, ¿ok? Lo más importante, muy bien. De hecho, en inglés la palabra prior significa antes, de hecho. Y ayuda eso un poco. Cuando algo es prioridad, es que algo está antes que otra cosa en importancia, ¿verdad? Si hacemos una lista, sabemos que la prioridad esta es la prioridad 1, la prioridad 2, la prioridad 3, ¿verdad? Y hoy, debido a que esta parashá habla de lo que podía ser una prioridad para el cohen y lo que no debía ser una prioridad, quisiera hablar sobre las prioridades de un hombre de Dios, las prioridades para un hombre de Dios desde la perspectiva mesiánica, podríamos llamarlo, ¿verdad? ¿Cuáles deben ser las prioridades para un hombre de Dios? Bueno, ustedes habrán oído alguna lista de prioridades ya, probablemente en alguna prédica. Por ejemplo, habrán oído esta: las prioridades para un hombre de Dios son Dios, de ahí la familia, luego trabajo, y ahí está bien, ¿verdad? Dios, familia, trabajo. ¿Han oído esa? Sí, ¿verdad? Yo una vez oí otra, era familia, Dios, trabajo.
¿Qué opinan de esa segunda? Está mala, ¿verdad? Obviamente, está mala. Ningún creyente puede respetar una lista de prioridades donde Dios está en segundo lugar. Es una locura, ¿verdad? De ser así, Acab era un buen hombre, porque su prioridad era su esposa Jezabel. Amaba más a Dios, amaba más. ¿A quién amaba más Acab? A Jezabel. ¿Era un buen hombre? No. Si así hubiera sido, Elí estaba bien, porque su prioridad no era Dios, eran sus ¿qué? Sus hijos. Y la Biblia una y otra vez nos dice que Dios debe de ser el primer lugar en nuestras vidas, una y otra vez. Amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. El maestro dijo, quien ame a esposa, madre, padre, hijo, más que a mí no es digno de mí. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas, y muchas otras ocasiones, ¿verdad? En la Torá, por ejemplo, en Deuteronomio 13 se dice que si mi esposa quería desviarme del camino del Eterno diciéndome, ve a otros dioses, yo tenía que seguir fiel al Eterno. Entonces, esa lista, la segunda obviamente está mala, ¿verdad? Ahora, ¿qué tal la primera? La primera, yo no sé si algún día yo la prediqué, de hecho, probablemente. Yo durante años creo que dije que las prioridades de un hombre de Dios debían ser así: Dios, familia, trabajo, en ese orden. Pero, leyendo un poco y con algunas preguntas que surgieron aquí en esta comunidad y en otros lugares, empecé a cuestionarme esa lista. Yo decía, sí está bien, pero hay algo, como dicen en círculos contables, hay algo que no me cierra, el número no me cierra, hay algo que o no lo estoy entendiendo bien o hay que orarlo más. Y yo creo, empecé a leer un poco a grandes hombres, grandes maestros de la Biblia, para ver qué entendían de las prioridades de un hombre de Dios, y llegué a la conclusión que esa lista está buena, pero hay que añadirle algo, hay que hacer una distinción que es bien importante, porque si esa distinción no se hace, las consecuencias pueden ser muy feas. Hay una distinción crucial. Quiero que repitan conmigo lo que ahora a mi entender, y lo vamos a ver en la Biblia, de que es así, no se van a tener que quedar con mi palabra en esto. Este es mi entender de las prioridades de un hombre. Miren. Primero, repítanlo conmigo: Dios. Bien. Familia. Congregación, trabajo. Son 4. Noten que he distinguido entre Dios y la congregación. ¿Por qué hago esa distinción? Porque la gente, he oído cosas así. Yo pensé en esto. Hay gente que me dijo, me preguntó, y es una duda muy válida, me la rumié bastante, y oí decir esto: pero ¿qué tal si uno pierde a sus hijos por Dios? ¿Han oído eso? ¿Qué tal si uno pierde a sus hijos por Dios? Me llevé esa duda. Estuve dándole vuelta a esa duda. Perder a mis hijos por Dios. Perder a mis hijos por Dios. Y llegué a la conclusión, y luego vi a varios autores que habían hecho esta distinción, de que el problema es que ahí no se está haciendo una distinción. No se hace la distinción entre servir a Dios y servir a la congregación. La mayoría de veces que uno sirve a la congregación está sirviendo a Dios, pero uno puede tener un ministerio sin servir a Dios. En otras palabras, yo he llegado a la siguiente conclusión: nadie en la faz de la tierra puede perder a sus hijos por Dios. Nadie los pierde. Ahora, ¿alguien sí puede perder a sus hijos por su ministerio? ¿Por servir a la congregación? Sí puede, claro que puede. Si una persona viene y hace todo en una congregación, y él es el que, como decían antes en el catolicismo, él es el que da la misa, repica, recoge la ofrenda y echa a los borrachitos que se meten a la iglesia, si todo lo hace, si él invierte una cantidad enorme de recursos, tiempo
en su ministerio él está sirviendo a la congregación, pero no está sirviendo a Dios. Porque Dios le dijo que tiene que dedicar tiempo a su familia. Nadie puede decir, Dios me echó a perder mi familia, porque yo sirvo a Dios proveyendo y cuidando a mi familia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, nadie pierde a la familia por Dios. ¿Se puede perder a una familia por un ministerio desbalanceado? Claro que sí se puede. Pero ¿quién desbalanceó ese ministerio? ¿Dios? No, te lo desbalanceaste tú solito. Dios no te mandó a hacer eso. Dios no mandó a nadie a hacer eso. De hecho, Dios en su palabra ha dejado bien claro la prioridad que yo tengo que tener con mi familia. Y la vamos a ver. Bueno, vamos a ver estas 4 prioridades. Ya vimos los versos que hablan que Dios es la primera prioridad, ¿verdad? Pero los vamos a ver otra vez. Mateo 6, lo leímos la vez pasada. Mateo 6, 33, famoso verso. Ustedes lo conocen, alguien que lo lea. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué debe de buscar una persona para su vida? El reino de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios, Dios, Él, Dios. No tomar a Dios como excusa, no el ministerio necesariamente, Dios. Claro, la mayoría de veces servir a Dios involucra tener un ministerio. La mayoría de veces servir a Dios implica también involucrarse, tener un servicio en la congregación local, pero no siempre. Algunas veces alguien puede servir a su ministerio sin servir a Dios. Dios desde arriba no está agradecido con su no está complacido con su ministerio. Él piensa, podemos llegar a pensar que estamos sirviendo a Dios, mientras que Dios no está complacido con nuestro ministerio, porque Él está viendo que estamos descuidando a la familia. Y esa es una distinción muy importante, muy importante. Otra, el famoso verso, el Shema Israel, dice claramente: amarás al Eterno tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces Dios es la prioridad absoluta, la prioridad suprema. ¿Amo a mi esposa? Sí. ¿Y Dios me ha dicho que ame a mi esposa, sí o no? Sí. Entonces, si yo amo a mi esposa, si a Nancy vengo y yo soy un hombre que provee para ella, que la sustento, la cuido, la amo, la trato bien, ¿estoy sirviendo a Dios al hacer eso? Claro que estoy sirviendo a Dios, porque Dios me lo ha dicho. Si honro a mis padres, ¿estoy sirviendo a Dios honrándolos? Claro que estoy sirviendo a Dios honrando a mis padres. Si yo soy diligente en mi trabajo, ¿sirvo a Dios en mi trabajo secular? Sí, porque Dios me dijo que tengo que ver a la hormiga, que no tengo que ser perezoso. Dios dice una y otra vez en los proverbios que la mano del diligente enriquece, pero que el perezoso le va a venir la pobreza. Entonces, Dios nunca, jamás servir efectivamente, servir apropiadamente a Dios me quitará mi familia, jamás. Puedo, repito, descuidar a mi familia por mi ministerio, porque Dios no es equivalente al ministerio. Son dos cosas separadas, relacionadas, pero separadas. Porque puedo perder a Dios por mi ministerio. ¿Han conocido gente que pierde a Dios por su ministerio? Sí. ¿Gente que pierde a su familia por su ministerio? Sí. ¿Gente que pierde a su familia por Dios? No hay, no existe. Porque Dios le había dicho que tenía que cuidar a su familia. Entonces, Dios es en primer lugar, ¿verdad? Segundo, ¿quién dijimos? La familia. Ahora, ¿cuál familia? ¿Qué es lo que la Biblia nos muestra sobre la familia? La Biblia nos dice que lo que está en primer lugar para un hombre de Dios, después de Dios, o sea, Dios está en primer lugar, ¿verdad? Luego, abajo de Dios está una persona, tu cónyuge. No tu mamá, no tu papá, tu cónyuge. No tus hijos, tu cónyuge. Ella es, o él es, la persona más importante, a menos que
una persona tenga el don de continencia y no se case. Ok, listo. Si él es como Pablo, que no como Yeshua, que llamó a eunuco por causa del reino, como por ejemplo Jeremías, que no era casado, o como Yeshua, que no fue casado, ok, listo. Esta es la excepción. Pero si no es ese el caso, la segunda persona más importante para alguien es su cónyuge, incluso más importante que los hijos. Los hijos no son más importantes que el cónyuge. Lo vemos en la Biblia. Miren, por ejemplo, el famoso verso de Números 32. Ahora, voy a hacer una distinción, porque esto es en casos normales, ¿verdad? Todo lo que estoy hablando es en circunstancias normales, como dirían los norteamericanos, all things being equal, cuando todo está en su justa dimensión en un caso normal. Ya vamos a ver después que estas prioridades en importancia siempre se tienen que mantener, pero en urgencia algunas veces estas prioridades se pueden alterar. La única prioridad que nunca se altera, ni en importancia ni en urgencia, es Dios. Es la única. Y ahí la otra no. Por ejemplo, para verlo rápido, bueno, mejor lo vemos después. Números 32. Ustedes conocen este verso, ya saben de qué voy a hablar. Los famosos hijos de las 2 tribus y media dijeron lo que está en el verso 16, ¿verdad? Edificaremos aquí, ¿qué dicen? Majadas para nuestro ganado, ciudades para nuestros niños. Ya lo he oído esto muchas veces, ¿verdad? ¿Qué es lo que enseñan los rabinos de esto? Que Moisés viene y les cambió el orden, ¿verdad? Moisés les dijo en el verso 24, edificaos ciudades para vuestros niños y majadas para ¿qué? Vuestras ovejas. ¿Qué era lo más importante para las 2 tribus y media? El trabajo. Ellos mencionaron primero el ganado y en segundo lugar mencionaron a los hijos. Moisés le dio vuelta a la cosa. ¿Y qué puso primero Moisés? Los hijos. Dice, edificaos ciudades para nuestros niños y para vuestros niños y majadas para vuestras ovejas. En otras palabras, para los hijos de Rubén y de Gad tenían las prioridades volteadas. Debido a que eran hombres de ganado, lo que había en su corazón como más importante era el trabajo. Su enfoque primero fue el ganado y luego los hijos. Luego Moisés le dio vuelta y dijo, no, los hijos son más importantes que el trabajo. ¿En prioridad nuestros hijos son más importantes que el trabajo? Sí, claro. Ahora aquí viene, ¿quién es más importante en prioridad? ¿Mi cónyuge o mis hijos? Fíjense lo que pasa. Moisés lo vuelve a hacer, pero no aquí, sino hasta Deuteronomio. Miren lo que dicen ellos. De hecho, el doctor Ketriel lo dice en su maná diario, ¿verdad? Dice, verso 25, Números, ahí quédense primero. Números 32, 25, dice, hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moshe, diciendo, tus siervos harán con mi Señor, como mi Señor ha mandado. Miren lo que dicen ellos. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados y todas nuestras bestias entrarán ahí en las ciudades de Galaad. ¿Cuál fue el orden que ellos pusieron? Primero hijos, luego mujeres y luego el ganado. Entonces en esta lista pareciera que los hijos son más importantes. ¿Cuál es la opinión de Moisés? No está aquí, porque Moisés ya no les dijo nada. Pero cuando estaban a punto de entrar en la tierra prometida, Moisés les dio cuál deben de ser las prioridades correctas. Miren, Deuteronomio 3:18. ¿Alguien que me lo lea? Este es ya Moisés, volviendo a hacerles lo mismo, pero ahora con respecto al cónyuge. 3:18 al 19. ¿Alguien que me lo lea? En aquel tiempo os ordené diciendo, Adonai vuestro Elohim os ha dado esta tierra para poseerla. Todos los valientes pasaréis armados delante de vuestros hermanos, los hijos de Israel. Solamente vuestras mujeres, vuestros pequeños y vuestro ganado, pues sé que tenéis mucho ganado, quedarán en las ciudades que os he dado. Gracias. ¿Cómo va la orden aquí, Moisés? Mujer,
hijo, ganado. Bueno, aquí otra vez Moisés lo volvió a corregir, 40 años después, pero lo volvió a corregir. Primero pone a su cónyuge, luego los hijos y luego el ganado. Yo sé un día, doloroso será ese día, pero yo sé que un día yo voy a dejar de ser el hombre más importante en la vida de mi hija. Yo sé que eso va a pasar. Y si tienen un hijo, las mamás, por ejemplo la hermana Jocelyn, un día, ella va a dejar de ser la mujer más importante en la vida de Danielito. Así está dicho, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Yo soy una sola carne con mi esposa, no con mis hijos. Claro, eso no quiere decir que no quiera a mis hijos, claro que amo a mis hijos, pero aquí estamos hablando del orden de prioridad. En otras palabras, aquí no es que a uno lo amo y al otro no, ¿verdad? Si yo digo mi esposa está en segundo lugar con respecto a Dios, no es que amo a Dios y no a mi esposa, ¿verdad? ¿Se entiende? Los amo a los dos, pero Dios es lo más importante en mi vida, es mi creador. Luego mi esposa, luego mis hijos. Un día llegará donde algún hombre, y yo estoy orando para que sea un justo, que sea un hombre bueno, será el hombre más importante en la vida de Daniela. Eso pasará, un día pasará eso. Y él se va a casar con ella, no conmigo. Mi opinión no le va a importar. Cuando él le diga dónde se van a ir a vivir, le va a preguntar a ella, no a mí. Ahora, si mi hija viene y me pide mi opinión y mi consejo, obvio que se lo voy a dar, ¿verdad? Obvio que hasta el último de mis días yo la voy a apoyar. Si toma una decisión incorrecta, no la voy a respaldar, no voy a aprobar sus actos, pero siempre la voy a apoyar. ¿Dicen amén a eso? Eso, hay una distinción ahí, ¿verdad? Si mi hija, Dios no lo quiera, mete las 4 extremidades, yo no voy a aprobar lo que ella haga. Yo no voy a endosar su comportamiento, pero siempre la voy a apoyar. Siempre la voy a apoyar. Y si puedo aconsejar, si me piden mi consejo, yo lo voy a dar sin duda. Pero eso es así y no hay trampa. Dios lo dijo desde Génesis. No hay trampa ahí. Cuando una persona se casa, se llaman casados porque se casa con otra persona. Y como padres, tenemos que aprender eso desde que nuestros hijos están chiquitos. Ya tenemos que hacernos la idea. Hay gente que se trauma por eso, porque no se hicieron la idea desde pequeños. No se hicieron la idea con Génesis 2. El día que Génesis se case, el Moré va a dejar de ser el hombre más importante en su vida. ¿Dices amén a eso? Ahí así es, ¿verdad? Por eso el hombre dejará a su madre y a su padre y se unirá a su mujer y la mujer a su esposo. Claro, entonces vamos a la prioridad. Dios, tu cónyuge, tus hijos. Pero mis hijos tienen que tener un buen ejemplo. Sí, miren, el mejor ejemplo que yo le puedo dar a mi hija de cómo la tiene que tratar un hombre es tratando a su mamá como una reina. ¿Sí o no? Ese es el mejor ejemplo. El mejor ejemplo que Nancy le puede dar a Daniela de cómo tratar a su futuro esposo es cómo me trata a mí. Entonces, la crianza quizás más maravillosa que una niña o un niño puede recibir es ver cómo mamá trata a papá y cómo papá trata a mamá. Porque ellos verán eso y dirán, si yo trato a Nancy como una reina, obviamente, esa es mi expectativa, Daniela no va a ir a un vago que la va a tratar mal. Él ya se va a recordar, mi papá no trataba así a mi mamá. Claro, lastimosamente en nuestros países pasa al revés, ¿verdad? En nuestros países, lastimosamente, como está el mundo,
los hijos salen de un matrimonio diciendo, no, yo como mi papá, no, como mi mamá, no, hombre, si le montaron los cuernos, estuvo horrible, no, eso es horrible. Y eso es lo que no tendría que pasar. Por eso es que si una persona, escúcheme bien, si ustedes no tienen problema en hablar bien de sus hijos, en darle honra a sus hijos, pero hablan mal de su esposo o de su esposa, están mal. Si tratan con mucho cariño a sus hijos, pero no tratan con cariño a su esposa, están mal. Si tratan, es decir, la honra a su cónyuge debería de ser superior que la honra a sus hijos. ¿Pero eso le va a hacer daño a mis hijos? No, los hijos se fijan. No hay seres humanos más curiosos y que se fijan más que los hijos. Si no, vean cómo Suri ya aprendió de Sofía a hacérsela dormida. ¿Cómo aprendió a llorar sin lágrimas? Solo vio. Ni si hablan, pero ya vieron. Y la honra al cónyuge está claramente delineada en la Biblia. Dice la Biblia, maridos, amad a vuestras mujeres como el Mesías amó a la congregación. Miren las fuertes palabras de Pablo, 1 Timoteo 5. 1 Timoteo 5 dice, bien, vamos a esperar que todos lleguen. Entonces, Dios, repítanlo conmigo, Dios, cónyuge, hijos. Luego, después de los hijos, ¿quién? Mis padres. Nancy, obviamente, después de Dios, la persona más importante en su vida soy yo. Ahora, el día que yo le dijera, está prohibido que tu mamá venga aquí, ella tiene todo el derecho de mandarme al infierno en el acto. Porque el cariño que yo le tengo, el cariño que ella me tiene a mí, yo no puedo poner en el ring de box y decirle, ajá, Nancy, ¿a quién preferís? ¿A tu mamá o a mí? Sería una ridiculez, ¿verdad? Sería poner en el ring. Es como que yo le dijera a alguien, como que yo le dijera a usted, ¿qué prefiere? Digamos que durante un año, ¿qué prefiere? ¿Solo comer o beber agua? Pero solo puede hacer una, no se puede. ¿Puede vivir usted solo bebiendo agua un año? No se puede. ¿Y puede vivir solo comiendo sin ingerir líquidos? Tampoco. Es más, ahí se muere más rápido. Es una falsa dicotomía. ¿Se acuerdan cuando a Hannah, Hannah no tenía hijos, ¿se acuerdan? Y el Caná tonto le dice, pero mi amor, le dice, ¿acaso no soy? Busquémoslo, Primero de Samuel 1:8. Y el Caná, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Este hombre tenía una autoestima buena, ¿verdad? Él valía más de 10 hijos. Si ustedes quieren ver una persona con buena autoestima en la Biblia, está aquí en el primer libro de Samuel. Y la respuesta es no, bruto, no. Son amores distintos. Es un amor distinto al cónyuge, a los hijos, a la madre, al padre. Es distinto. Y no se pueden poner en un ring de box. Claro, hay prioridades. Claro que ya dijimos que el cónyuge es lo primero, pero eso no cancela el honor a la madre y al padre. Yo no soñaría con decirle a Nancy, como vos sos mi mujer, ya olvídate de que la niña Marta venga a visitarte. No puede. Yo sé perfectamente y a pesar de todos los chistes de suegra, yo tengo una suegra maravillosa. La hermana Marta es una maravillosa mamá y una maravillosa suegra. Me gusta cómo se dice en francés suegra, se dice belle-mère, que significa madre bella, así se dice. Los franceses son bonitos para poner la cosa bonita, ¿verdad? Pedro se oye feo en español, pero en francés es Pierre. Juan Pedro, Jean Pierre. Se oye bonito. Entonces, suegra en francés se dice belle-mère. Y suegro en francés se dice beau-père, que también es padre bello.
Y yo de verdad tengo una suegra bella en la hermana Marta. Nunca jamás ella se ha metido en nuestra relación, jamás. Claro, si Nancy un día le consulta, pues le da su punto de vista, ¿verdad? Le da su parecer y todo. Y yo no le podría decir a Nancy, ¿a quién amas más? ¿A mí o a tu mamá? Es una pregunta tonta, es una disyuntiva ridícula. Jamás voy a hacer eso. Y no lo puede hacer tampoco ella, ¿eh? Nadie puede hacer eso. Ningún cónyuge puede privarte de el honor y el respeto a tus padres. Nadie puede hacer eso. Con todo y que el cónyuge es la persona más importante después de Dios, no cancela el honor a los padres. Vean lo que dice. Y ese honor involucra también en su edad adulta apoyarlos económicamente. 1 Timoteo 5 dice lo siguiente. 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. O sea que hay viudas que no son de mentira en teoría. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. ¿Y qué dice? Y a recompensar a sus padres. Porque esto es ¿qué? Bueno y agradable delante de Dios. En otras palabras, Dios mismo me ha dicho que en la edad adulta de mis padres, y obviamente todo según las posibilidades de cada uno, ¿verdad? Yo tengo que proveer para mi familia, para mis padres también. Y noten que no solamente habla del papá, sino también habla del abuelo, porque dice, si alguna viuda tiene hijos o qué, o nietos. O sea, la obligación de proveer no termina con el papá, también termina con el abuelo, según las posibilidades, ¿verdad? Tampoco es que ganando el mínimo uno va a tener para ayudar a 3 generaciones arriba de uno. No, obviamente, pero según las posibilidades de cada uno. Lastimosamente no somos Dios, no tenemos todos los recursos del mundo, no tenemos todo el tiempo del mundo. Todo lo que tenemos que orar al Eterno y pedirle sabiduría de cómo invertir nuestros recursos de tal manera que podamos honrar tanto a nuestros cónyuges, a nuestros padres, a nuestros hijos. Miren lo que dice el verso 5-7. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque, miren, si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Es peor que un incrédulo, dice Pablo. O sea, aquí viene... Por eso es que yo dije que eso de yo perdí a mi familia por Dios es falso. Porque Dios mismo me dice que tengo que proveer para ¿quiénes? Para mi familia. Dios mismo dice en su palabra que si yo no proveo para mi familia soy peor que un incrédulo. Claro, hay excepciones. Obviamente aquí habla de una persona que puede trabajar y no quiere hacerlo. No habla de una persona que ya no puede trabajar por la edad. Esa es otra cosa. No habla de eso. Pablo dice, el que no trabaja, que no coma, hablando de los que pueden trabajar, pero no lo hacen. No una persona, por ejemplo, si alguien, Dios no lo quiera, tiene una enfermedad, obviamente, no le va a decir, no, sería cruel, obviamente. Pero en circunstancias normales, una persona debe de proveer para su familia. ¿Dicen amén? En circunstancias normales. Y después de padre y madre vienen los otros familiares, ¿verdad? Porque Pablo habla de su casa. Después de mi familia viene la congregación. La congregación. Dice Pablo, mirad que hagan bien primeramente a los de la familia de la fe. O sea que ahí entran ya los hermanos de la congregación. Y Hashem ha dicho claramente que debemos de congregarnos. Debemos de congregarnos y debemos de estar involucrados en una comunidad de creyentes. Pero he hecho esta distinción entre Dios y la congregación porque ahí es donde la gente se pierde. Piensan que servir a Dios equivale necesariamente a servir a la congregación y no necesariamente. Yo puedo servir a Dios sin servir a la congregación.
Claro, servir a Dios involucra servir a la congregación, pero no necesariamente servir a la congregación es igual a servir a Dios. Yo puedo, repito, yo espero que yo no, pero una persona puede perder a su familia por su ministerio, no porque Dios se lo mandó, sino porque él, y yo no voy a juzgar las intenciones, con la mejor intención del mundo, quiso dar su vida por el ministerio, por servir a otros, y lastimosamente su familia lo resintió o no tuvo el tiempo para su familia, y eso fue trágico eso. Pero no Dios, no le echen la culpa a Dios de eso. Dios nunca le mandó a nadie sacrificar a su familia por los hermanos de la congregación. A nadie. Muéstrame un versículo que diga eso. A nadie. Nadie se le mandó eso. Entonces, la tercera prioridad es la congregación. Pablo, el escritor de Hebreos, dice claramente: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, más ahora viendo que aquel día se acerca. Fíjense qué curioso. Entre más los tiempos se ponen feos y se acerca la venida del Señor, eso debería ser motivo para dejar de congregarnos o congregarnos más. Congregarnos más. Pero hay gente que no. Se vino la pandemia, no nos congregamos. Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuánto veis que aquel día se acerca, dice la Biblia. Entonces la congregación es una gran prioridad, solamente está detrás de Dios y de mi familia. La familia es antes que la comunidad. Y creo que haciendo esta distinción, creo que se acaba esa disyuntiva, ¿verdad? Y luego, en cuarto lugar, tenemos al trabajo. Al trabajo. La Biblia dice que Hashem le mandó al hombre a labrar el jardín del Edén, ¿verdad? Dice claramente la Biblia que el Eterno quiere que trabajemos. Muchas veces en el libro de Proverbios se habla de hacer grandes cosas en el trabajo, de ser diligentes. Daniel se dice que era 10 veces mejor en el trabajo que los demás. Por eso en Génesis 3:15 el Eterno dijo a Adán que tenía que estar en el huerto para preservarlo. Génesis 2:15 de hecho. Tomó pues el Eterno Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Las escrituras dicen claramente que el trabajo es algo ordenado por Dios. No es cierto lo que decía el pastor Bertrand, que el negrito, el batey, que Dios hizo el trabajo como castigo. No es cierto. Dios había hecho el trabajo antes de la caída. Lo que pasó en la caída es que el hombre ahora tiene un trabajo más duro que antes. Espinas y qué dijo, espinas y huisquiles te producirá el campo. Pero, el trabajo es más duro. De igual manera, no es que la mujer no iba a menstruar o quizás no es que a la mujer no le iba a doler dar a luz, porque el Eterno dijo: multiplicaré el dolor de tus preñez. O sea, quizás iba a haber un poco de dolor, pero iba a ser un dolor más llevadero que el parto ahora. No iba a ser tanto. Igual el trabajo. Y la Biblia dice claramente en el Salmo 104 que el hombre sale a su labor. Salmo 104:23. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Eterno, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de sus beneficios. He ahí el grande y anchuroso mar en donde se mueven seres vivientes. Okay. La Biblia habla de la labor del hombre. Habla también en el Proverbio 6, ya lo había citado, pero nos dice que tenemos que ser diligentes en el trabajo. Proverbio 6 dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor,
prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Esto significa cuando ya nos despertamos y nos quedamos así, de repente dormimos una hora más. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre que armado. El hombre armado llega sin pedir permiso, ¿verdad? Así llega la pobreza a la mano, al lugar del haragán. El que dijo, me voy a levantar tarde y todo, y no fue diligente. La Biblia nunca, jamás Dios dijo que va a bendecir al haragán. En ningún lugar de la Biblia. Ninguna, hay que ser diligente. Diligente no significa ser preocupado, ¿verdad? Ya vimos eso en la parasha anterior, no hay motivo para cual afanarse y preocuparse por el mañana. Pero ya en el hoy hay que trabajar. Basta cada día, ¿qué dijo el maestro? Su propio afán. Entonces, volvamos a repasarla. Dios, familia, congregación, trabajo. Esa es la... Bueno, y si una persona trabaja a tiempo completo, pues tiene el beneficio que la tercera y la cuarta se le unen, ¿verdad? Pero sigue siendo la familia más importante que la congregación. Ahora, aquí es donde la cosa se complica un poco. En principio, esta es la prioridad. En importancia, Dios, familia, congregación, trabajo. Ahora, en enfoque o en urgencia, algunas veces las prioridades se pueden invertir momentáneamente. Por emergencia, se puede invertir estas prioridades. Por ejemplo, ¿la familia es más importante que el trabajo, sí o no? Ok. Ahora, ¿qué va a pasar si yo digo un buen día, la familia es más importante que el trabajo? Entonces, en las 8 horas de trabajar, yo no voy a trabajar, voy a estar con mi hija. O supongan que una persona trabajando, el jefe lo sorprende hablando 2 horas con su mujer, 2 horas con su hija, y él le está pagando para trabajar. ¿Qué va a pasar con ese hombre? Lo van a despedir. ¿Tendría razón el patrón en despedirlo? Claro que sí. Ahora, supongan que alguien pensara, no, como la familia es más importante que el trabajo, voy a trabajar solo 1 hora al día y voy a estar 7 horas con mis hijos. ¿Estaría bien eso? No, no está bien. Porque en 1 hora, bueno, a menos que seas Tony Robbins, que por 1 hora gana $5,000. Si eres así, listo, trabaja 1 hora, no hay problema. Con 1 hora estamos bien. A la hora con Tony Robbins vale 1 hora, para que tengan una idea. Es el life coach de personas como Kobe Bryant, Tiger Woods. La hora que él se siente a hablar con usted, 1 hora vale $5,000. Bueno, sí, él sí, ¿verdad? Una persona así, sí. O por ejemplo, yo escuché el caso de una persona que se subía a vender a los buses y le iba bien. Dice él que en 3 horas sacaba $30. Entonces listo, $30 por 30 días, ¿cuánto hacía? $900. Estaba bien. Y él decía, mire, yo trabajo 3 horas y luego me voy a la casa. Un aplauso, se merece un aplauso. Ahora, la mayoría no es ese el caso. ¿Cuánto es la jornada laboral? Por ejemplo, aquí, 44 horas semanales. Puede trabajar 40, pero normalmente la jornada diaria son 8 horas. En México es un poco más. A mí me asustó cuando llegué a México y me dijeron la jornada laboral. ¡Ah! Creo que en Colombia también es un poco más. Ahí me escriben en el chat los hermanos si no es así, pero aquí son 44 horas la jornada semanal, la máxima. Es decir, yo puedo trabajar 45 horas, pero a partir de las 44 me tienen que dar horas extra, en teoría, ¿verdad? Pero son 8 horas. Entonces yo no puedo decir, no, dijo el Moré que la familia es más importante que Dios. Solo voy a trabajar media hora y voy a tener a mis hijos hambriando. No, no es así. De hecho, miren cómo es la cosa. Por eso es que en importancia, en principio, se mantiene. Porque, ¿por qué voy a trabajar 8 horas yo? Porque voy con el trabajo, con lo que gane, voy a honrar a Dios. También voy a mantener a ¿quién? A mi familia. Y voy a diezmar en mi congregación.
Entonces, siempre la visión se mantiene, pero el enfoque en el momentito, no. Porque cuando yo estoy trabajando, en ese momento, mi prioridad no es mi familia. Mi prioridad no es la congregación. Y está bien, porque en ese momento yo debo trabajar. Sí se entiende, ¿verdad? Entonces, por eso digo, en importancia, esto se mantiene así, estable, sin cambio. Pero en sentido de urgencia o de enfoque momentáneo, se da, en inglés se dice juggling, que es malabarear. Se tiene que malabarear un poco esto. No es, en la vida real las cosas no son tan así algunas veces. Otro ejemplo. Por ejemplo, supongan que tengo a mi abuelita enferma y alguien tiene que ir a cuidarla. En teoría, en orden de importancia, mi esposa es más importante, ¿verdad? Pero si mi abuelita está enferma y no hay quien la cuide, ¿qué tengo que hacer? Ir a ver a mi abuelita. Porque mi abuelita está enferma, hay una emergencia. ¿Sí me entienden? Es decir, todo es en circunstancias normales, es así como lo habíamos dicho. Pero si una emergencia o por enfoque momentáneo, algunas veces estas cosas se alteran un poco. Por ejemplo, cuando me estaba preparando para el debate que tuvimos del Shabbat lunar, tuve que prepararme mucho. Luego me llevé la sorpresa de que la otra persona no se había preparado en lo absoluto, para nada. Pero bueno, yo no sabía eso, ¿verdad? Yo me había preparado y momentáneamente Nancy sabía que me estaba preparando para eso. Entonces tuve que invertir horas, más horas que de costumbre. Entonces probablemente ella podría resentir un poco eso, pero ella sabía que era porque me estaba preparando para eso. No iba a ser eterno eso. Entonces, debido a la urgencia, le invertí más tiempo a algo de la congregación que a mi familia, pero era por un momento, era momentáneo, no iba a quedar así. Me había preparado tanto que tenía casi una enciclopedia. De hecho, tenía, por ejemplo, yo decía, si la persona con la que voy a debatir, me di cuenta cómo hacían, que sacaban de contexto citas de Filón de Alejandría. ¿Saben qué? Me leí creo como 4 libros de Filón, con lo arduo que le era Filón de Alejandría. Me leí como 4 libros. Tenía una enciclopedia, me había hecho mi banco de citas, tenía decenas de citas de Filón de Alejandría, agrupadas por tema, de tal manera que si en el debate salía algo, yo iba a darle clic y me iban a salir así por tema. Tenía las citas de las enciclopedias, que Abdiel Benovedusa, las citas de la Gemara, todo. Yo dije, yo sé que van a utilizar el Salmo 104, van a usar Amós 8, van a usar Ezequiel 46. Yo sabía que eso iba a pasar. Entonces fui a ver el hebreo, vi los comentarios, todo eso. Ahora, eso era momentáneo. Sabía que tenía que prepararme para honrar al Eterno y para representar a Cumi, a esta congregación. Entonces, por un momento, por una temporada, la congregación fue más importante que mi familia. Pero no es así siempre, no debe de ser así. Si así es, emergentemente, en circunstancias extraordinarias, por un periodo de tiempo, listo. Pero no debe de ser así. De lo contrario, estoy teniendo las prioridades totalmente arrevesadas. No debe de ser así. Y todo esto se interactúa, todo tiene que ver con la urgencia. Si estoy trabajando en mis 8 horas de trabajo, ¿la prioridad cuál es? El trabajo. Ahora, ¿qué tal si me hablan a mí y me dice, de repente me hablan de que Nancy se siente mal? ¿Qué tengo que hacer inmediatamente? La urgencia era el trabajo, estaba en el trabajo. Ahora, Nancy se sintió mal, ¿cuál es inmediatamente mi urgencia? Mi familia otra vez. Así es. Entonces, ven a lo que me refiero con malabarear prioridades. No, algunas veces esto puede cambiar de orden. El único que no cambia, ni en importancia ni en urgencia, es Dios. Porque si estoy trabajando, estoy trabajando, mi enfoque es el trabajo.
pero lo hago para Dios, lo hago para Dios. Estoy con mi familia, puedo servir a Dios con mi familia, siempre. Es decir, Dios se mantiene en primer lugar siempre, pero las otras prioridades algunas veces pueden, en virtud del momento que estamos pasando, pueden cambiar, pueden moverse. Pueden moverse. Si alguien tiene un padre enfermo y tiene que velar por él, puede en ese momento su padre o su madre es su prioridad, más que sus hijos, más que su marido. En esos momentos, tampoco que ya va a ser siempre, porque ella se casó con el hombre y el hombre se casó con ella, no con su mamá, no con su papá. Pero momentáneamente, si están enfermos, si hay que, ok, perfecto. ¿Se ha entendido? Sí ha entendido esto, ¿verdad? Y esto es muy importante para evitar errores que lastimosamente en el cristianismo y en esto algunas veces se cometen. Gente que no ha entendido bien esto. Imagínense que yo dijera, lo más importante es mi familia, voy a dejar de trabajar para pasar con mi familia. ¿Estoy bien? Estoy mal. ¿Qué le voy a dar? Aire, le voy a dar de comer. No. El maná dejó de caer en Josué 5, en Josué 6. En Josué 6 dejó de caer el maná. A partir de Josué 6, para comer pan hay que trabajar. No puedo decir, no, mi prioridad. Como dijo el Moré, imagínense que Luigi dijera, el Moré dijo que la familia es primero, mañana renuncio para estar con Jocelyn y con Danielito las 24 horas del día. ¿Qué va a pasar? Jocelyn y Danielito van a empezar a morir de hambre y van a tener que pasar carencia. ¿Es esa la voluntad de Dios? Obviamente no. Entonces, es bueno entender eso y hay que diferenciar entre las prioridades por importancia, sí, estamos claros, Dios, cónyuge, hijos, padre, congregación, trabajo. Si ustedes leen a autores norteamericanos, tanto judíos como cristianos, ellos le van a poner una quinta prioridad: tu país, tu nación. Pero ellos, porque obviamente el norteamericano, su nación es casi sagrada, ¿verdad? Entonces, si un salvadoreño escribe un libro, yo estaría sorprendido que mi prioridad es El Salvador. Sería raro eso, porque generalmente no somos muy patrióticos. Pero yo leí a autores norteamericanos que de hecho decían, fíjense, para ellos la nación está en cuarto lugar de prioridad, antes que el trabajo. Porque decían, si hay que ir a la guerra, si mi país está siendo atacado, en mi país es mi suma prioridad. O sea, eso es la idiosincrasia. Y de pronto podríamos poner nación ahí. No sé, la nación del país debe estar por ahí entre la quinta y la cuarta. Por ahí tiene que estar. Pero esas son las prioridades que tenemos que tener. Ahora, algunas veces no es muy fácil la cosa y hay un verso bien curioso, porque supongan que alguien dice, hermano, tengo pocos recursos económicos, tengo que diezmar, tengo que ayudar a mi esposa, tengo que ayudar a mi papá y también tengo un primo que está sin trabajo. ¿Qué hago ahí? Poco difícil. Miren lo que dice Gálatas 6, 6:2. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley del Mesías, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Yo no sé ustedes, pero a mí este verso siempre me había confundido hasta esta semana. Porque dije, pero, Pablo dice que ¿quién tiene que llevar la carga? Tenemos que llevar la carga los unos de los otros. Pero 3 versículos después dice que cada uno, ¿qué? ¿No es eso contradictorio? Un poco raro. Bueno, y sí es contradictorio, hasta que nos damos cuenta que en griego son palabras distintas. Por ejemplo, en el verso 2, la palabra griega es
varos, no estoy seguro si se pronuncia varos o varos, y la palabra varos significa una carga terrible, una carga trabajosa, una carga, ¿cómo diríamos? Sí, una carga incómoda, una carga fuerte, que necesito ayuda para llevarla. Pero la palabra, la segunda palabra, la palabra portión, en el verso 5, significa simplemente una carga, pero más ligera, como un contenedor, por ejemplo. Entonces la idea de Pablo es que hay cargas que yo necesito ayuda. Ahora, hay cargas que las tengo que llevar yo porque yo puedo con esas cargas. En otras palabras, lo que Pablo da a entender es que no tenemos que ayudarle, oigan esto, no tenemos que ayudarle a una persona con una carga que él puede llevar. Porque cada uno llevará, ¿qué dice Pablo? Su propia carga. Ahora, si hay una carga que es demasiado para él, ahí le tengo que echar la mano. Así es como se reconcilia la contradicción. Entonces, en el ámbito de las prioridades, algunas veces tienes que malabarear muchas cosas, muchas variables, y hay que pedir ayuda, hay que pedir sabiduría al Eterno de qué es lo que tenemos que hacer con nuestro tiempo limitado, recursos limitados, con todo, porque no somos Dios, no tenemos todos los recursos ilimitados que el Eterno tiene. Ahora, una guía más o menos es que yo tengo que ayudar a aquel que de verdad está haciendo su parte. Porque si yo le ayudo a alguien que es vago, ¿le hago un bien o le hago un mal? Le hago un mal, porque lo estoy mal acostumbrando. Estoy haciendo que se acome. Hay gente que se aprovecha. Noten que aquí está la medicina. Pablo no está a favor de que haya gente que se aprovecha de la bondad de otros. No está a favor. Cada uno llevará, ¿qué dice? Su propia carga. Ahora, en lo que yo pueda ayudar, llevad los unos que sobrellevad los unos las cargas de los otros. ¿Se entiende esto? Baruch Hashem. Entonces, el hombre de Dios, y vamos a finalizar ya, el hombre de Dios, hemos aprendido, tiene que ser un hombre de prioridades, y estas son las prioridades. Vamos a repetirlas, repítalo otra vez conmigo. Dios, cónyuge, hijos, padres, familia extendida, congregación, trabajo. Que el Eterno nos ayude a mantenernos siempre con las prioridades correctas para su reino y que seamos hombres aprobados y rectos delante de Él y de los hombres. Amén. Padre, gracias por estar con nosotros, gracias por esta hora. Te alabamos, te bendecimos por habernos aclarado tantas cosas en tu palabra. Tu palabra tiene tantos misterios, tantas perlas ocultas que tú has tenido la misericordia de revelarnos. Como dice el libro del profeta Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gracias, Señor, por tu palabra, por ser fiel, por estar siempre con nosotros, por bendecir la palabra que acabamos de escuchar en nuestros corazones. Sabemos que dará fruto, sabemos que será una luz, sabemos que será un bálsamo y sabemos que será para instrucción del cuerpo del Mesías. Alabado, bendito sea tu nombre, el Dios altísimo en los cielos y la tierra. Alabado y loado seas, que la gloria sea para ti, Padre. Gracias por esta semana. Te pedimos que en esta semana mis hermanos puedan tener de todo lo que necesitan, que puedan ser bendecidos, que tengan salud según prospera su alma. Gracias, que no le falte de ninguno de los ricos manjares de la tierra. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a cada una de las naciones que están representadas aquí en este estudio a través de Zoom. Bendice a cada uno de mis hermanos en sus países, en la linda República de Colombia, en el maravilloso país de México, país que llevamos en nuestro corazón. Te pedimos por todos aquellos de Argentina, Perú, de España que se han unido en este momento y en toda América Latina, que paz sea sobre los hogares de nuestros hermanos. Bendice a Jerusalén, tu ciudad santa, bendice a Israel. Te pido, Padre, que des consuelo a las personas
que perdieron familiares en esa catástrofe que hubo en Lag BaOmer. Te pido que consueles, tú que eres el Dios de toda consolación, que llegues a esos hogares y que puedan sentir un abrazo del cielo. Bendícenos en esta semana, en el nombre de Yeshua nuestro Mesías. Que en Yehí Razón, que la dulzura del Eterno esté sobre nosotros y que Él establezca la obra en nuestras manos y afirme la obra en nuestras manos. Amén. Shabbat Tov, hermanos. Shabbat Tov, queridos, que el Eterno los acompañe, que estén bien y que esta semana sea de mucha bendición. Amén, ve amén.